Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos ante nuestros ojos una palabra quizá muy escuchada en las distintas congregaciones del pueblo evangélico y quizá muchas veces se ha tomado también muy a la ligera en cuanto a entender lo que el maestro aquí conversando con este hombre principal en la sinagoga, ¿cierto? En una situación muy especial, porque nosotros lo encontramos cuando él se dirige a Jesús en una circunstancia que debía ser diferente, ¿cierto? Porque él era un principal de los judíos, un principal de su pueblo, de su nación en ese momento histórico. Y se iba a dirigir a otro personaje que estaba siendo muy agasajado y muy nombrado por ese día, por esos tiempos. Pero él no podía ir de día a verlo por temor a ser enjuiciado, a ser tal vez vituperado y puesto en tela de juicio, en controversia por sus mismos iguales. ¿Qué estaría haciendo? Él yendo a conversar con Jesús. Por lo tanto, aquí se produce un diálogo muy importante. Y lo más importante que para mi gusto, viene siendo la circunstancia. Él está en una situación de tal vez mucha inquietud para él, porque él creía en lo que Jesús enseñaba, pero tenía todo el pueblo en su contra. Él sabía que se iban a levantar en su contra si él se manifestaba seguidor de Jesucristo. Bueno, y no es muy distinto a lo que ocurre hoy, que en las esferas gubernamentales de todas las naciones se encuentran personajes, se encuentran hombres principales de gobierno que no pueden declarar su fe abiertamente y deben estar ahí oprimidos porque deben guardar las apariencias y deben salvaguardar a sus familias y a sí mismos también. Pero es interesante lo que ocurre en esta ocasión cuando el Señor Jesucristo, con toda sencillez, con toda humildad y lleno de la gracia que le era propia, ¿no es cierto?, le dice: bueno, tú siendo un principal, teniendo la educación, le quiso decir, que sobrepasa a los demás individuos de tu nación, no logras entender esto, no logras entender lo que te acabo de decir, que si no naces de nuevo, no lograrás ver el reino de los cielos. No lo puedes entender, Nicodemo. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros que no podemos entender que hay ciertas limitaciones, que hay ciertas exigencias, que hay ciertas situaciones que deben hacernos discernir, entender, comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para el verdadero creyente, el verdadero cristiano,
y lo que Dios espera de la vida de aquel para que logre un día entrar en el reino de Dios. Nicodemo se refiere a la carne. Él está en la carne, no está viviendo en el espíritu. Y le dice entonces, pero ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a nacer? Y ahí está entonces el amor tan grande de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, con su paciencia infinita para explicarle. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, el agua que salió del costado del Señor Jesucristo cuando fue traspasado, era esa agua a la que él se estaba refiriendo en esa conversación, que quizás sería la última conversación que iban a tener. Él sabía lo que estaba hablando, le estaba hablando del reino espiritual, le estaba hablando de aquella agua que iba a brotar del costado santo y puro del Dios mismo el día de la crucifixión. Por lo tanto, le dice, el que no nace de allí, el que no nace de esa verdad, el que no nace de esa gracia que va a fluir, que va a salpicar a todos los que quieran salpicarse, bañarse en esa fe, en ese costado herido del Hijo de Dios. Eso era lo que le estaba enseñando el Maestro. Y el Espíritu, que vendría también entonces como a seguir el proceso salvador para la humanidad. El agua y el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Lo que es nacido de la carne, le dice, es de la carne. Más lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto, el quid del asunto, lo principal que nosotros como creyentes debemos entender. No podemos estar creyendo en que hay por ahí un curandero. Más allá hay una religiosidad extrema que va enraizado con las costumbres, con el folclore de cada país y se va de región en región, de nación en nación. No podemos como verdaderos creyentes estar llevando a las congregaciones mezcolanzas de aquello que un día recogimos como parte de la tradición de nuestro pueblo y enseguida lo tomamos y lo llevamos a las congregaciones y vemos que allí podemos lucirnos y vemos que allí podemos hacernos personas respetables porque trasladamos esas artes mágicas, esas cosas que aprendimos de los ancestros, de los abuelos y de la gente del pueblo, la llevamos adentro a las congregaciones ahora y la queremos hacer pasar como que es del Espíritu. Ahí es donde está la necesidad que usted en esta hora entienda que lo que es nacido del Espíritu es y va a dar frutos dignos de arrepentimiento y le va a dejar a usted muy claro lo que debe hacer con su vida en este mundo y en la vida venidera. Ahora usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Eso lo decide ahora, no mañana. No con 3.000 misas, ni con 1.000 misas, ni con todos los dineros que usted pueda donar a los pobres para casas de reposo, de beneficencia, para salvar su alma, para que otros intercedan por su alma. Nadie más que el dador de la vida, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino un día a esta tierra, se humanó, sufrió persecución, sufrió la tentación y fue capaz de vencer. Y porque Él dijo, yo he vencido, confiad, porque yo he vencido al mundo, es que nosotros, aún en las aflicciones, tengamos las adversidades que tengamos, somos más que victoriosos, porque recordamos esa palabra maravillosa que Él dijo, vosotros tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esa debe ser nuestra esperanza de gloria, esa debe ser nuestra etiqueta de cristianos, saber que somos seguidores de Jesucristo y Él es nuestro Maestro y Él es el Espíritu de toda profecía, de toda palabra, todo mensaje debe ser basado
en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Señor. Que Dios le bendiga en esta hora. Amén.